diferentes, en especial municipales, que permite el desarrollo territorial de los municipios, y respecto a lo cual prácticamente no hay doctrina, no hay en realidad manuscritos que regulen la figura como tal, a pesar de que es un plus económico de relevancia para lograr desarrollos, para lograr territorios en realidad competitivos. Bueno, esta segunda justificación, ya la había mencionado, la necesidad de contextualizar y armonizar las competencias de las entidades territoriales, fundamentalmente municipios y departamentos también, ya vamos a hablar más adelante de los departamentos, frente a las competencias del proceso andino de integración comunidad andina. Otro tópico que en realidad ayuda a justificar la temática se evidencia por el desarrollo que ha tenido el derecho administrativo. No es un secreto que el derecho administrativo en la actualidad se ha visto irradiado, bueno, no solamente por las normas de orden legal. El derecho administrativo, como consecuencia también de los fenómenos de la globalización y de la internacionalización, ha dado lugar también a que se empiece a hablar sobre la irradiación de estos fenómenos en el marco del derecho administrativo. Y en ese sentido, ante las situaciones del derecho administrativo, hoy por hoy no se puede quedar en el contexto de la simple norma legal, sino que tiene que ir un poco más allá y en un momento dado determinar qué hay más allá de la norma legal. Y es aquí en donde toma importancia el derecho comunitario andino, porque el derecho administrativo hoy por hoy se ha venido irradiando en algunos temas en el marco de la temática propia del derecho comunitario andino. En ese sentido, hoy por hoy se puede evidenciar que existe una gran variedad de decisiones y resoluciones emitidas por la CAN en el marco de temáticas que deberían en principio haber sido reguladas por el derecho administrativo. Bueno, lo vemos en temas de propiedad intelectual, insisto, lo vemos en temas de medio ambiente, en temas de páramos, por ejemplo, en temas de educación, bueno, en temas de energía, en temas de agua potable. El derecho administrativo también se ve irradiado por el derecho comunitario. ¿Por qué? Porque hay temas que indiscutiblemente, que si en principio podrían ser objeto de análisis en el marco de una jurisdicción contenciosa administrativa por problemas jurídicos propios administrativos, van a terminar siendo analizados por un organismo judicial diferente, que es el Tribunal Andino de Justicia, que es el órgano judicial propio de la comunidad andina. Allí hay otra irradiación del derecho administrativo frente al derecho comunitario. Y la tercera manera de poder materializar esa irradiación del derecho comunitario frente al derecho administrativo se evidencia frente al hecho de que el operador jurídico propio en el marco del derecho administrativo ya no puede quedarse simplemente con la aplicación de la norma legal o de la norma constitucional frente a los problemas jurídicos que se evidencian en un momento dado en el plus propio del derecho administrativo del procedimiento administrativo. Hoy por hoy es indiscutible que el operador jurídico tiene que ir más allá y en un momento dado contextualizar las normas propias del derecho comunitario andino frente a los problemas jurídicos que tenga que resolver en un momento dado ese operador jurídico. Y aquí les traigo un ejemplo muy puntual. No sé si ustedes recuerdan, hace 4 o 5 años, un proceso arbitral que se adelantó contra Pulse. Bueno, como consecuencia de la solicitud de pago inadecuada que hizo esta empresa, bueno, por la tarifa de servicios que estaba adelantando. Como se abrió un tribunal de arbitramiento, bueno, se adelantó un tribunal de arbitramiento como consecuencia de ese pago inadecuado. Bueno, ¿y qué pasó? Que se adelantó todo el proceso arbitrario, omitieron el pequeño detalle de tener en cuenta una decisión de la CAN en la que ordenaba que ese tipo de procesos arbitrarios requerían concepto previo y favorable del Tribunal Andino de Justicia. ¿Qué pasó? El proceso arbitral se cayó por completo. Se cayó por completo, se declaró la nulidad absoluta del proceso arbitral como está por la situación. Eso para que tengamos en cuenta la importancia que en un momento dado tiene el poder contextualizar, el poder entender las decisiones y resoluciones de la CAN, en especial en este caso en particular, respecto de las competencias que en principio, de manera esencial, tendrían que desarrollar las entidades territoriales descentralizadas. Otro fundamento, muy en conexión con lo que acabo de mencionar. La doctrina siempre ha considerado, y como un dogma, en realidad, que la creación del derecho siempre va a ser creada por el Estado bajo la noción clásica.
se cree que el derecho en realidad es el creado única y exclusivamente por el Estado bajo una concepción netamente clásica, formal. Hoy por hoy la situación no es así. Hoy por hoy, insisto, hay un derecho comunitario que está día a día emitiendo decisiones y resoluciones, bueno, que tiene la característica propia del derecho comunitario, en especial la supranacionalidad, la supraconstitucionalidad, y respecto a las cuales no solamente Colombia, sino además los Estados miembros muchas veces no conocen, no contextualizan, no aplican frente a las temáticas que en realidad cada Estado debería aplicar y conocer. Otra justificación para la temática que estamos aquí, que estoy aquí explicando, es el tema de las relaciones internacionales. A ver, me explico. Hoy por hoy, esto está previsto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, se prevé la necesidad de que las entidades territoriales desarrollen gestión en el marco de las relaciones internacionales. Es decir, que las entidades territoriales, especialmente municipios limítrofes en un momento dado, puedan adelantar proyectos, acuerdos que en un momento dado permitan un desarrollo territorial mayor y como consecuencia de ello lograr un plus económico adicional a de las transferencias que el Poder Central le remite. Eso lo prevé claramente la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, está allí claramente previsto. Y en ese sentido, teniendo en cuenta lo previsto en esa Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, es en donde cobra importancia el proceso de integración, porque la CAN permite esa actividad justamente. La CAN es un organismo internacional que puede perfectamente, atendiendo sus competencias, facilitar precisamente esa integración y esa coordinación de municipios, y no solamente fronterizos, sino municipios en un momento dado que hagan parte de los Estados miembros de la CAN para poder crear proyectos en un momento dado que permitan un plus económico adicional a de las transferencias que el Poder Central les remite o les transfiere. ¿Cuáles serían los principales fundamentos políticos y jurídicos de esta relación CAN y descentralización territorial? El primero ya lo había dicho hace unos minutos. El Estado hoy por hoy se ha convertido en una figura sumamente compleja. El Estado hoy por hoy ha tenido que asumir una serie de competencias y una serie de funciones que no son las mismas de hace 50, que hace 100 años. El Estado por hoy tiene que contextualizarse frente al fenómeno internacional, frente al fenómeno de la globalización, y es allí en donde cobra importancia este proceso de integración, porque es una manera precisamente de contextualizar al Estado frente al fenómeno globalizante y como consecuencia de ello hacerle jaque al fenómeno de la globalización. Otro fundamento político y jurídico, y es que hay que buscarle solución a la crisis. La descentralización territorial, a este sistema de organización hay que darle solución. No se puede dejar, no puede dejar que quede en la simple deficiencia, en los simples obstáculos sin crearle propuestas de solución. Lo mismo pasa en el marco de la comunidad andina. Es cierto, también tiene una crisis. Bueno, ambos sistemas de organización administrativa, que insisto, tienen características muy similares, muy paralelas, necesitan soluciones frente a sus obstáculos, frente a sus deficiencias. Y si estamos enfrente a dos fenómenos que tienen características similares y donde se ha podido evidenciar que la deficiencia en realidad es de orden político y jurídico, pues el ideal es que ambos fenómenos se puedan contextualizar y puedan en un momento dado armonizarse en sus competencias, armonizarse en sus funciones y poder funcionar de una manera coordinada, de una manera en realidad armonizada. Ello muy seguramente podría ayudar a matizar, bueno, la crisis del sistema de organización administrativo descentralizado territorialmente y la crisis del proceso de integración. Muy importante la diapositiva que encuentran en el tablero. Otro fundamento que justifica esa relación jurídica y política entre estos dos sistemas de organización administrativa obedece al tema de los servicios públicos. Hoy por hoy no es un secreto que el Estado en realidad contemporáneo ha tenido como directriz en el marco de los servicios públicos, más que prestarlos, en realidad garantizar una buena regulación con relación a la adecuada garantía de sus servicios. El Estado se ha convertido
en una figura que en vez de prestar servicios públicos de manera directa, lo que ha hecho es regular, su finalidad va a ser como regular y regular adecuadamente la adecuada prestación de servicios públicos. Eso ha sido más o menos la tendencia hoy por hoy que se puede evidenciar en la doctrina. Pero fíjense ustedes que esa función de regulación, hoy por hoy, en realidad es deficiente. Existe en realidad, y esto no es un secreto, un proceso de desregulación en realidad de los servicios públicos y en especial de los servicios públicos domiciliarios. Y es aquí en donde, insisto, el proceso de unidad e integración podría tener un gran impacto y una gran importancia. ¿Por qué? Porque en el marco del proceso andino de integración existe una figura que es supremamente interesante, que es la armonización legislativa. En el marco del proceso de integración andino, como pasa también en el proceso de integración europeo, bueno, existe la figura de la armonización legislativa como mecanismo que tiene por finalidad unificar el marco normativo frente a temáticas en particular de interés de los países que conforman el proceso de integración. Y es aquí en donde esa figura de armonización legislativa podría suplir esta deficiencia de regulación, bueno, en el marco de los servicios públicos propios del Estado colombiano. Otro fundamento, bueno, que justifica esta relación entre estos dos fenómenos obedece o está circunscrito al tema de la democracia. La naturaleza jurídica del proceso andino de integración permite fortalecer la participación ciudadana del pueblo andino. El proceso andino de integración ofrece escenarios en donde en realidad la población puede participar en temas propios del proceso andino de integración, en temas como de los que se acaba de mencionar, medio ambiente, turismo, etcétera, etcétera. Si el proceso andino de integración facilita en realidad esos escenarios para asegurar una participación ciudadana, fíjense en que esa posibilidad, bueno, permite fortalecer también la democracia propia que debe existir en el marco de la descentralización territorial y suplir en un momento dado las deficiencias de esa democracia participativa que en un momento dado ha sido objeto de crítica en el marco de las entidades centralizadas territorialmente. Otro tema también que fundamenta la relación entre las dos figuras, descentralización territorial y comunidad andina, se da en el marco del principio de planeación. Me explico. La descentralización territorial colombiana, como ustedes lo saben muy bien, tiene que funcionar desde el marco de diferentes principios. Uno de ellos, y que es fundamental, es el principio de planeación. Bueno, para que la descentralización territorial del Estado colombiano funcione adecuadamente, debe dar cumplimiento a un principio orientador, que es el principio de planeación. Ese principio de planeación, fíjense ustedes, que es de absoluto interés por parte de la comunidad andina. ¿Por qué? Porque si ese principio de integración se aplica como se aplica hoy en la descentralización territorial, por lo menos académicamente, también con normativo, porque no va a tener también sus críticas, para la CAN le permitiría en un momento dado el que este sistema de organización administrativo dejara de convertirse en una política de gobierno y se convierta en una política de Estado. Me explico. El proceso andino de integración hoy por hoy se ha entendido como una política de gobierno, no como una política de Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que es una política que depende en un momento dado de la voluntad que en un momento dado tenga el presidente de la República, ministros y directores de departamentos administrativos. Punto. Con lo cual va a ser una voluntad transitoria, dependerá del periodo en un momento dado por mandato que tenga el presidente o por mandato que tenga el ministro en un momento dado respectivo. Esa no es la idea del proceso de integración. Los procesos de integración no deben de corresponder a una política de gobierno, sino una política de Estado. Esto sucede en el proceso de integración más avanzado, Unión Europea. La Unión Europea no se entiende como una política de gobierno. Lo mismo debería pasar aquí, en el marco del proceso andino de integración comunidad andina. Debe entenderse como una política de Estado, no como una política de gobierno que va a depender del país que en un momento dado quiera quien dirija el gobierno nacional. Con esto termino a grosso modo, de una manera muy sintetizada, la temática que les quería abordar. Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna observación. Yo sé, a ese planteamiento. La primera es cuando comenzó todo el proceso de integración,
tanto a nivel de los municipios, que hasta hace un tiempo ya DNP planteó la posibilidad de los departamentos bajo el concepto de la región. Pero en ese momento el profesor Garay hizo, por lo menos en mi opinión, uno de los mejores trabajos demostrando que el problema de servicios públicos domiciliarios estaba fundamentalmente en el problema tarifario. O sea, el problema son tarifas. Entonces, Garay, tanto en las conferencias como en la discusión de las mesas regionales, sostenía eso. Decía, resuélvame ese problema. La buena voluntad o no, y cuando se ha estado en las mesas, caso Bogotá, con los municipios con los que hemos querido tener unas formas de integración, finalmente el problema reside ahí. Y él lo planteó, le estoy hablando, doctora, de fácilmente más de 10 años de esa discusión. Dijo, si usted no resuelve ese problema de tarifas, cualquier posibilidad de pensar con respecto a los servicios públicos domiciliarios en cualquier forma de asociación o integración de municipios o constitución de región va a ser imposible. Eso por un lado. Y segundo, cuando uno revisa los trabajos recientes y notas recientes del profesor Jeremy Monet, los trabajos de Joly, de Jean-François, alrededor del problema de toda la confusión que ha existido entre descentralización, ¿cierto?, delegación, desconcentración, donde finalmente el problema es que nunca hubo descentralización, sino lo que ha habido realmente cuando uno lo ve en administrativo ha sido delegación y desconcentración. ¿Cómo entonces uno pretende plantear el concepto macro, si bien es cierto en términos legislativos y de doctrina, de integración y globalización, cuando esas dos realidades en un país como el nuestro son opuestas? Ok, ese es justamente uno de los temas, uno de los capítulos de mi tesis doctoral, precisamente, no lo que se abordar porque tiene una serie de arandelas que además que analizar. Es cierto, la desintegración territorial tiene problemas en su interior que no permiten que cumpla la finalidad en realidad deseada, eso es indiscutible. Para lograr que esa descentralización territorial se pueda contextualizar en el marco del proceso de integración, es necesario empezar a superar unas crisis internas, unos obstáculos internos que ofrece este sistema de organización administrativo. En ese sentido, primero, hay que otorgarle mayor autonomía a las entidades territoriales, convertir al control de tutela, que es el sistema de control propio de la descentralización territorial, como un control netamente de legalidad jurisdiccional, pero que no se convierte en un control administrativo. El control de tutela hoy por hoy ha sido entendido como un control administrativo que no le ha permitido a las entidades territoriales en realidad en un momento dado adecuarse a la finalidad por la que en realidad fueron creadas. Esa es una posibilidad. Bueno, la otra, el que deje de ser consideradas las entidades territoriales descentralizadas como entidades incapaces jurídicamente para poder interactuar en la vida jurídica y en la vida política. Siempre serán considerados como a las entidades territoriales como entidades de menores de edad en un momento dado para poder participar frente a las competencias propias que les han sido asignadas. Ellos suponen indiscutiblemente evitar leyes que limiten las competencias de las entidades territoriales en un momento dado, promover el principio de asociatividad tan indispensable y claramente previsto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y en especial el tema cardinal, darle la autonomía necesaria a las entidades territoriales, otorgarle la autonomía necesaria a las entidades territoriales. Una pequeña duda, bueno, creo que Flamina repitió varias veces en donde decía que un poco estos fenómenos, un poco de integración de los organismos de la forma de integración internacional era una forma de poner en jaque la globalización. No me queda muy claro porque, digamos, de una perspectiva mucho más, digamos, una perspectiva teórica, liberal, precisamente la globalización es la plataforma que se utiliza para poder alcanzar ese fin que es la integración.
Y opuesto precisamente a la integración estarían fenómenos de carácter nacionalistas, como por ejemplo lo que es una perspectiva mucho más proteccionista incluso a nivel económico, como lo fue por ejemplo Brexit, ¿no? Aislarse. Entonces no me quedó muy claro cómo la integración puede ser un jaque, puede ser jaque a la revolución, ¿no? Una cosa es globalización y otra cosa es homogenización. Son dos cosas completamente distintas. En eso sí hay mucha crítica por parte de la OTE. Lo que sí es cierto en la vida real ha evidenciado que los países desarrollados en un momento dado tienen instrumentos jurídicos, políticos y económicos en especial que les permiten contextualizarse de mejor manera frente al fenómeno de la globalización. Eso no pasa en estados subdesarrollados o en estados en vía de desarrollo como el estado colombiano. La manera de vincularse a este fenómeno es diferente en un estado como Colombia, o un estado como Ecuador, Perú, Bolivia, a hablar de estados propios de la Unión Europea como Alemania, España. A eso me quiero referir. Bueno, a que es más fácil la vinculación frente al fenómeno de la globalización a través de un proceso de integración, en este caso comunidad andina, que lo tenemos hoy por hoy, a tener que enfrentar los fenómenos de la globalización de una manera sola, de una manera solitaria. Sí, yo creo que hay una cosa un poco de una reflexión a nivel más conceptual, porque efectivamente una cosa es, por supuesto, integrarse y la resulta de un plan económico, ¿no? Internacional, poder ser parte y enfrentar el fenómeno de la globalización a ponerlo en jaque, digamos, en jaque es cuando tal vez era ese concepto que me confundió un poco, porque en jaque es como matizar oponerse, los efectos, jaque, matizar los efectos. No, simplemente un comentario, primero agradecerle toda la información, su disposición para la conferencia. Quisiera saber cuál es su concepto acerca de un tema que tocó al principio, y es el tema de la supranacionalidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hay un tema de descentralización, de territorialidad, de cooperación entre ciudades hermanas que pudiera darse en el mundo, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene claro el concepto de supranacionalidad, eso pudiera facilitar más las cosas. ¿Cuál es su concepto acerca de eso? ¿Qué pasaría en Colombia en el marco de la... Ok, a ver, en el derecho comunitario, todo proceso de integración serio supone la existencia de un derecho comunitario. Es decir, supone una instancia adicional al derecho internacional y al derecho nacional. ¿Sí? El derecho comunitario es ese tercer escenario, este plus adicional al derecho internacional y al derecho nacional. Este derecho comunitario, como usted lo acaba de decir muy bien, tiene unas características muy especiales que hacen que justamente lo diferencien del derecho internacional. Y una de las características más importantes es el tema de la supraconstitucionalidad y de la supranacionalidad. ¿Qué implica? Implica que las decisiones y resoluciones que emita el Consejo Andino del Ministro de Relaciones Exteriores, la Secretaría General de la ONU, el Consejo Andino de Presidentes de los Estados Andinos, van a generar un efecto, o van a tener efectos vinculantes que tienen una jerarquía mayor al de la misma Constitución de los Estados miembros y de la misma ley. ¿Qué consecuencia jurídica genera esa situación? Que en el marco interno de cada uno de los Estados miembros, cuando en un momento un operador jurídico tenga que resolver una temática que tenga regulación legal del derecho comunitario y en donde pueda evidenciar una norma legal y una norma comunitaria, tiene que desplazar la norma legal y dar aplicabilidad a la norma comunitaria. Así se debe entender el tema de supraconstitucionalidad y supranacionalidad en el marco del derecho comunitario. Y hasta ahora estamos empezando a tomar conciencia de ese fenómeno, es decir, los casos no son muchos donde efectivamente se haya considerado que esas decisiones que se tomen en el Consejo, que se tomen incluso en el mismo Parlamento, sean tan vinculantes y obligatorios. Solamente se ha evidenciado en temas de propiedad intelectual, fundamentalmente en temas de propiedad intelectual. Pero ¿qué ha pasado? Que como consecuencia de las competencias propias que tiene la comunidad andina, y en especial el desarrollo económico que tiene este proceso de integración,
hoy por hoy se han evidenciado decisiones y resoluciones que van en otros escenarios, bueno, que están ahí vivas, pero respecto a las cuales los Estados miembros no cumplen. O no cumplen por diferentes razones, porque no conocen, porque no entienden el derecho comunitario, porque no comprenden que el derecho administrativo tiene que ir más allá de la norma legal, porque entienden que la comunidad andina para muchos está fuera de contexto o está en crisis, por diferentes razones. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es José Vicente Herrera. Yo estoy trabajando en algo que tiene relación con lo que usted ha hablado y me surgen varias inquietudes, pero le voy a hacer una breve pregunta. Usted habla de la descentralización administrativa, de la supranacionalidad, como el doctor lo plantea. No obstante, no escuché su opinión sobre la aplicación de estas normas a territorios independientes, autónomos, inclusive considerados por la Corte Constitucional como sujetos, como personas, que son los territorios indígenas. Y de ello confluye una serie de derechos, ¿cierto?, que tienen una jerarquía muy particular desde el punto de vista constitucional, que son los derechos culturales. Para aterrizar un poco el tema, en Colombia se volvió un negocio más la comercialización de signos, productos propios de derechos culturales. Y no obstante ello, ¿sí?, la legislación de la comunidad andina, a través de sus decisiones, permite da un tratamiento, ¿sí?, pero de una manera muy parcial, porque les genera o implica digamos, el surgimiento de una nulidad relativa de toda esa serie de negocios, en la medida en que por digamos, el derecho comunitario hay una protección en cuanto a la propiedad intelectual. Por los tratados internacionales, inclusive por la misma legislación de los derechos culturales, existe también una restricción. ¿Cómo armonizar, ¿sí?, esos criterios que usted acaba de plantear con esa normativa interna? Porque, por ejemplo, ningún juez de la República puede proferir una sentencia de fondo mientras no exista una interpretación prejudicial en la medida en que se involucre en uno de esos derechos, porque tiene que resolverlo previamente el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. ¿Cómo resolver, cómo armonizar eso? Correcto. Lo decía hace unos minutos, a través precisamente de este fenómeno de la armonización legislativa. Bueno, el proceso de integración andino permite unificación de temas de interés por parte de los Estados miembros desde la perspectiva legal. Esto es, que todos los miembros del proceso andino de integración formulen propuestas de armonización legislativa. En este caso, en el marco de la temática que usted acaba de mencionar, se presenta al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores para que sea avalada en un momento dado, bueno, y en un momento dado se convierta en una norma de carácter supranacional para que sea obligatoria por parte de los Estados miembros. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que de esa manera funciona académicamente. Pero ¿qué pasa en la vida práctica? Que como el proceso andino de integración se entiende como una política de gobierno, no como una política de Estado, los presidentes, abrogándose la facultad de manejar relaciones internacionales, no gestionan precisamente esas propuestas de armonización legislativa. No se sientan en la mesa en un momento dado a emitir una decisión, una resolución propia de la CAN que tenga por finalidad unificar criterios legislativos en esa temática en particular. Esa es la primera razón. La segunda razón, también se observa por parte a veces del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y de presidentes andinos, el que hay un miedo a involucrarse en la soberanía propia de los estados, ¿no? en temas propios de la soberanía interna de los estados. Son muy quisquillosos y a veces temerosos en un momento dado de involucrarse de fondo en la temática para hacerlo a pupitrazo limpio, emitiendo la decisión directamente en un momento dado los ministros, por ejemplo. Bueno, en mi criterio, la propuesta de solución, ¿cuál podría ser la más fácil? Empezar a iniciar el proceso de crear propuestas de armonización legislativa, como sucede en la Unión Europea, tal y como sucede en la Unión Europea. Creería yo que esa podría ser la solución. ¿Existen hoy entonces, digamos, en la legislación, en la normatividad de las decisiones de la comunidad andina, según usted o su opinión, existen los mecanismos para que el
tribunal o el parlamento andino o la, etcétera. Kármicamente están previstas, y positivamente están previstas en el Acuerdo de Cartagena, Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, Tratado Constitutivo del Tribunal Andino de Justicia, Tratado del Tribunal de Trujillo. Allí se prevé la figura. La figura de la organización legislativa ni siquiera está prevista en decisiones y resoluciones, está prevista a nivel de tratado internacional. Gracias. Doctora Carolina, pues de pronto para complementar un poco el tema que están hablando, ya en este momento están cursando 3 proyectos de ley donde están adoptando los marcos normativos del Parlamento andino. Entonces, el proceso, lo que estabas comentando, el tema de armonización, ya se está implementando. Fueron radicados en abril. El marco normativo de turismo, el marco normativo de personas en condición de discapacidad y el marco normativo de seguridad alimentaria. Qué bien, Sabrina, gracias, doctor. Carolina, felicitarte por tu exposición, muchas gracias. Primero, deplorar la salida de Venezuela del sistema de la integración. Segundo, habrá que volver a él. Quiero, como a sugerencia que mi maestro Borrito Carvajal, como el tema de los derechos sociales, económicos y culturales en el espacio comunitario andino, que es nuestro espacio comunitario. Nosotros estudiamos con mucho ahínco el europeo, pero este es nuestro espacio comunitario. Hay un programa andino de derechos humanos que tiene mucho por trabajar. Está la Carta Social Andina y hay un instrumento muy importante para toda la comunidad que es la Carta Andina para la promoción y protección de derechos humanos. En el año 2012-2013, el Consejo Presidencial Andino y la Fundación Getulio Vargas hicieron un esfuerzo para adecuar la comunidad andina a la realidad y al contexto de ahora. Es un proceso diplomático, de acuerdos, de concertaciones, pero allí hay dos aspectos muy importantes. El primero es la complementariedad del sistema de justicia andino con el sistema interamericano en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Y el segundo elemento tiene que ver con el convenio o convención de Oporto sobre protección de la democracia en el espacio comunitario andino. Y estos ítems simplemente te los dejo, que tú los conoces y los dominas, para que en lo que sería tu exposición doctoral los tengas en cuenta, porque creo que nosotros como miembros de la comunidad andina somos quienes desde los distintos escenarios y fundamentalmente la academia tenemos que abogar y proponer mecanismos para que el tribunal andino no sea un tribunal sobre propiedad intelectual y que el tribunal andino empiece a abarcar otros ámbitos que están dentro del acuerdo, pero que hoy, por un elemento de restricción en la conformación del Estatuto de Creación del Tribunal Andino, no contempla, pero que desde la comunidad política podría, con un nuevo enfoque, nuevos presidentes y otros cancilleres, con una visión más armónica y de mayor énfasis en la integración, lograr. Y un aspecto, un dato que tenemos, que usamos y a veces no valoramos, es que cuando viajamos, ustedes con pasaporte colombiano, yo con documento de viaje colombiano, en el título, pero con mucho cariño, me siento tan en materia de movilidad y libre tránsito con ustedes. Aparece la inscripción comunidad andina y se está trabajando hoy mucho sobre el tema de convalidación de títulos a nivel comunitario, porque si en algo tenía razón Niklas Luhmann, y eso es la autopoiesis, es que nos seguimos viendo al ombligo, nuestras concepciones de normatividad son muy endogámicas y resulta que formamos parte de una comunidad que tenemos que fortalecer como andinos y como bolivarianos. Ya pronto Venezuela volverá.
Muy buen comentario con relación a esos dos manuscritos. Entonces, se refiere a fíjense que esos dos manuscritos de los que habla el doctor Candela, que hablan sobre derechos humanos y hablan sobre derechos económicos, sociales y culturales, se elaboraron como consecuencia de la participación ciudadana del pueblo andino. La comunidad andina abrió en su momento los espacios para que la población, representada por algunos miembros de los países miembros, pudieran proyectar ese documento. Esos dos documentos son una forma de materializar ese tema que les decía hace unos minutos del hecho de que el proceso de integración permite fortalecer la democracia propia de los Estados miembros de la Cámara. Gracias, doctor. Recordarme eso. Bueno. Ahí sí ya, hoy, venga,